presentación sencilla, poco técnica, podríamos decir nada técnica, más política, y que no por esto debemos darle menos importancia o prestar menos atención. Al contrario, yo creo que es una llamada de atención, que tenemos que estar atentos porque hay cuestiones y reglas de juego que se están empezando a vislumbrar y que debemos estar muy atentos como región productora de alimentos y como región agroexportadora de alimentos. Así que la resistencia, esta presentación es una especie de reconto, un resumen sobre lo que hemos visto que pasó a nivel del contexto regional, pero sobre todo a nivel internacional, que es lo que nos interesa y también nos preocupa. Por eso que esto es una actualización normativa sobre el uso de antimicrobianos a nivel regional e internacional. Y bueno, esta historia que todos conocemos inicia en el 2015, cuando la OMS hace el lanzamiento de su Plan de Acción Mundial para la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, y la FAO de Naciones Unidas, apoyando este plan de acción mundial. Ambas organizaciones, tanto la OIE como la FAO, hacen el lanzamiento de sus planes de acción en apoyo, obviamente, al de la OMS. Y tal es así que plantean una posición tripartita porque se plantea la necesidad de que haya una distribución de responsabilidades y que cada organización se ocupe y aborde la temática desde, obviamente, las competencias de cada una de estas organizaciones, pero siempre haciendo especial hincapié en la interfaz animal-humano-ecosistema. Y a partir de esto es que sale el concepto de una salud. Y el ecosistema es muy importante porque sabemos que el ecosistema es el punto de conexión, el punto en común, el factor común que tenemos entre los sistemas de producción y los ciudadanos, y a través de este ecosistema los determinantes de resistencia van en forma bidireccional y todavía no sabemos muy bien cómo se comportan, pero sabemos que están ahí y que son importantes. Muchas gracias. No, por favor. Esta es la primera vez que uso esta aplicación, así que pido las disculpas. Bueno, entonces se plantea la posición tripartita, se crea el concepto de buena salud por la importancia que tiene esto, porque es un problema que nos afecta a todos, no reconoce fronteras, países, escalas sociales, economías y mucho menos especies, y las bacterias van y vienen, y ya no tenemos que hablar más de bacterias, tenemos que hablar de determinantes de resistencia, porque son los determinantes de resistencia los que van y vienen, colonizan bacterias, y a partir de esto le dan el poder a estas bacterias de enfermarnos. Bueno, entonces, a partir de estas directrices que son emanadas de organismos internacionales, los países empiezan a trabajar, y en el caso de Argentina se empezó a trabajar, se planteó un sistema de monitoreo similar al que tiene Costa Rica en animales de producción, y a partir de la evidencia científica que se obtuvo de las tres principales producciones, aves, cerdos y bovinos, y viendo los niveles de resistencia que teníamos, particularmente el que nos interesaba como primer objetivo era la colistina, juntando la evidencia científica suficiente, se llegó a la conclusión de que la colistina, abordado este tema a lo largo de todas las jornadas, la colistina es una de las últimas herramientas con las que cuentan los sistemas de salud pública de todo el mundo para tratar infecciones nosocomiales de personas que están colonizadas por bacterias multiresistentes. Argentina obviamente no es la excepción, y a partir de los niveles de resistencia que vimos en nuestro sistema productivo y la importancia que tiene la colistina para nuestro sistema de salud, tomamos la determinación de que debíamos prescindir de este antimicrobiano, y por resolución 22 del 2019 se prohibió el uso de colistina en medicina veterinaria. Y con el tiempo fuimos viendo de que a nivel regional a esta decisión se sumó Ecuador, Paraguay, Perú, Costa Rica, Nicaragua, y fíjense cómo de a poco a nivel regional se empezaron a generar los primeros pasos normativos que hacen el uso de antimicrobianos. Y es una restricción, y es muy importante la restricción, porque toda determinación que tomemos a nivel de resistencia antimicrobiana en cuanto a producción animal siempre va a tener consecuencias económicas. Entonces es muy importante, previo a la toma de decisiones, siempre basándose en evidencia científica, lograr el consenso del sector productivo. Y en el caso nuestro particular, y habiendo hecho las consultas pertinentes a cada una de las asociaciones de productores, llegamos a la conclusión de que la colistina era prescindible y que si la sacábamos del mundo veterinario
iba a pasar nada y el tiempo nos dio la razón porque en un año de su prohibición no hemos visto bajas en los niveles productivos y los animales no enfermaron más. Así que entendemos que fue una buena decisión y el tiempo nos dirá si hicimos bien o no las cosas cuando estos niveles de resistencia varíen. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Entonces, como dije recién, estos países también prohíben la colistina. Y siguiendo en el contexto regional, si hablamos de restricciones de uso o regulaciones, no de las prohibiciones, por ejemplo, Uruguay prohibió promotores de crecimiento. Fue precursor, creo que fue el primer país de la región que prohibió los promotores de crecimiento a nivel regional. Brasil y Colombia prohíben la colistina, pero como promotor de crecimiento. Ellos continúan utilizando la colistina con fines terapéuticos, pero restringieron su uso como promoción de crecimiento. Y en el caso de Chile, fíjense que prohíbe los promotores de crecimiento, y en el caso de las fluoroquinolonas y las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, las elevó de categoría de venta con receta a venta con receta archivada. Es decir, que se pueden utilizar, sí, se pueden utilizar, no como promotores de crecimiento, obviamente, siempre con fines terapéuticos, pero tienen un sistema de venta más restrictivo, con lo cual de esta manera debería garantizarse que estos antimicrobianos son utilizados cuando realmente son necesarios. Si se fijan, cefalosporinos de tercera y cuarta generación y las fluoroquinolonas son antimicrobianos críticos y que se están desalentando su uso en medicina veterinaria y se solicita siempre, a nivel internacional, que sean utilizados con precaución. Y ahora yendo un poquito más al contexto internacional y saliendo del ámbito regional, este tema, y saliendo de lo que son los ámbitos de los organismos que hacen la salud pública, fíjense que este tema se toca por primera vez en el grupo del G20 en el año 2015, cuando Turquía era el país anfitrión, y se incluye en la agenda y en esa declaración de ministros de salud y ministros de agricultura, ganadería y pesca de estos países integrantes del G20, todos declaran que se necesita una agricultura sostenible para resguardar la seguridad alimentaria y hacen especial hincapié en retirar el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento e invitan a los países integrantes del G20 a que empiecen a implementar planes nacionales. Fíjense que hace 5 años ya se hablaba de que los promotores de crecimiento no deben utilizarse como tales y los invitaban a los países a que empiecen a desarrollar planes nacionales. Bueno, esto continuó con el tiempo, los años sucesivos, tal es así que el último G20, que obviamente fue en carácter virtual por la pandemia, que a todos nos encerró, y que Arabia Saudita fue el país anfitrión, fíjense que en la declaración de ministros reafirman el compromiso de restringir el uso de agentes antimicrobianos de importancia médica en animales solo para usos terapéuticos. Fíjense que ya dan por sentado que los promotores de crecimiento no están más y elevan aún más la apuesta, porque están hablando de restringir el uso de agentes antimicrobianos de importancia médica. Ahora vamos a ver cuáles son, pero ya habla de un grupo de antimicrobianos que directamente no debemos utilizar en medicina veterinaria, particularmente en producción. Y habla sobre preservar los antimicrobianos críticos para uso humano. Entonces, ya plantea la necesidad de usar prudentemente un grupo de antimicrobianos y a otros directamente no utilizarlos o si se están utilizando, retirarlos. ¿Por qué se plantea este tema en el grupo del G20? Bueno, justamente porque aparte de contar vidas humanas perdidas, se estima, según un estudio que hizo el Banco Mundial, que así como la OMS dice que para el 2050, si no hacemos nada, va a ser la primera causa de muerte en el mundo y se estima que van a morir entre 10 y 11 millones de personas anualmente, el Banco Mundial estima que de no hacer nada y en términos económicos, en aquellos países donde la resistencia no sea tan elevada, ellos estiman que van a perder 1 punto del Producto Bruto Interno de esos países. Y en aquellos países donde la resistencia antimicrobiana sea elevada, se estima que van a perder entre 3,5 y 4 puntos del Producto Bruto Interno de cada país. O sea que esto va a traer consecuencias económicas también, y muy importantes. Bueno, entonces si hablamos de aquellos antimicrobianos críticos o que se deben preservar, nos remitimos al listado que establece la OMS. No vamos a repasarlo acá, pero es para tenerlo en cuenta. Hace referencia justamente a eso. Hay antimicrobianos que directamente no tenemos que utilizar.
Y no es casualidad que se plantee eso en el G20, porque si vamos y miramos un poco hacia Europa, en el año 2019, a principios del año pasado, se promulgó el Reglamento 6 del Parlamento Europeo, que establece el reglamento o el marco regulatorio de productos veterinarios para toda la comunidad económica. En su artículo 107 habla específicamente de los antimicrobianos dentro del mundo del producto veterinario, y este artículo 107 tiene 5 puntos muy importantes que habla sobre cómo deben utilizarse o cómo no deberían utilizarse los antimicrobianos, y habla, por ejemplo, de que no tienen que ser utilizados en forma rutinaria para compensar la falta de higiene, es decir, promoción de crecimiento, podríamos definirlo de esa manera. No hay que utilizarlo en animales con el fin de fomentar el crecimiento, como dije recién. No utilizar con fines profilácticos, salvo en casos excepcionales. No hay que utilizarlo con fines metafilácticos, salvo que el riesgo sea considerable y debamos detener la diseminación de un patógeno, y que los medicamentos que contengan los antimicrobianos designados en lo que refiere al artículo 37, y ahora vamos a ver qué dice, no podrán utilizarse. Si nos vamos al artículo 37 de este reglamento, dice decisiones de denegación de autorizaciones de comercialización. Y dice que cuando el riesgo en salud pública de desarrollar resistencia a los antimicrobianos supera los beneficios que este medicamento o antimicrobiano va a traer para los animales, estos antimicrobianos no deben ser registrados, o si ya están registrados, debe denegarse la autorización de comercialización. ¿A qué antimicrobianos podemos poner en esta lista? Y bueno, cefalosporinas tercera y cuarta generación podríamos hablarlo, capaz que las fluoroquinolonas, o capaz que una cefalosporina de cuarta generación. Son antimicrobianos que son importantes hoy, o la fosfomicina, por ejemplo, son antimicrobianos importantes en salud pública que se están utilizando en medicina veterinaria, y como fue el caso de la colistina, no eran tan necesarios en medicina veterinaria, entonces se preservan como herramientas para salud pública. Este mismo artículo dice en su punto 5 que la Comisión Europea, mediante los actos de ejecución, va a designar cuáles son los antimicrobianos o grupos de antimicrobianos reservados para el tratamiento de determinadas infecciones en personas. Es decir, que este artículo 37 le falta un listado de antimicrobianos que todavía no fue publicado, que son los antimicrobianos que la Unión Europea no va a permitir su uso en animales. Y para esto, la Comisión Europea le pide a la Agencia Europea de Medicamentos que por favor haga un análisis de riesgo de cuáles serían esos antimicrobianos críticos para el sistema de salud europeo, y hago esta aclaración, en base a los niveles de prevalencia de la resistencia que todos los países van reportando en humanos. Entonces, a partir de casos humanos y la resistencia que se ha visto en humanos a través de los sistemas de vigilancia de todos los países que conforman la Comunidad Económica, la Agencia Europea de Medicamentos hizo su análisis de riesgo y categorizó a los antimicrobianos en 4 categorías. La primera y más restrictiva, avoid o evitar, habla de los antimicrobianos, dice que su uso en animales productores de alimentos está prohibido y se pueden administrar en animales de compañía, en pets individuales solo en circunstancias excepcionales. O sea, prácticamente estamos diciendo que estos antimicrobianos no deben utilizarse en animales. Obviamente que en animales productores de alimentos van a estar prohibidos, pero podrían utilizarse en mascotas y en algunos casos. La categoría B o restricción se refiere a las quinolonas y cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Si recuerdan, Chile las elevó a categoría de venta bajo receta archivada. El uso de los antimicrobianos en animales debe restringirse para mitigar el riesgo. O sea, ¿podemos utilizarlos? Sí, podemos utilizarlos, pero con suma precaución y solamente cuando realmente sean necesarios. En la categoría C podemos hablar de los antimicrobianos para los cuales hay alternativas en medicina humana, pero no tenemos en medicina veterinaria, entonces podemos utilizarlos, obviamente siempre bajo el concepto de uso racional. Y finalmente, en la categoría de menor, muy importante resaltar esto, los antimicrobianos que pertenecen a esta categoría pueden usarse en animales de manera prudente. Y ahora vamos a ver un poquito cada una de las categorías. En la categoría A, si recuerdan, la más restrictiva, encontramos a la fosfomicina, a la virginiamicina,
Fosfomicina, hago la aclaración, junto con la colistina son hoy dos de los antimicrobianos más importantes, y la fosfomicina se utiliza mucho para bacterias multiresistentes, sobre todo para algún tipo de carbapenemasas, que hoy el resto de los antimicrobianos son resistentes y la fosfomicina estaría dando ciertos niveles de sensibilidad. Por eso que es muy importante junto con la colistina. Categoría B, encontramos a la colistina o el grupo de las polimixinas, que ya vimos que varios países de la región lo han restringido o directamente lo han prohibido. Y obviamente las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Si recordamos, la categoría B o restricción, podemos utilizar la región, porque las fluoroquinolonas, nosotros utilizamos más comúnmente la enrofloxacina, pero también la ciprofloxacina se utiliza, son antimicrobianos que les encanta el Campylobacter resistente. Lo selecciona de una manera terrible, por eso que es muy importante su uso limitado. Y porque aparte Campylobacter es una bacteria de las comúnmente aisladas en enfermedad transmitida por los alimentos. En la categoría C, bueno, ya tenemos aminoglucósidos, cefalosporinas de primera y cuarta generación, macrólidos, lincosamidas. Y en la categoría D, que es la de menor riesgo todavía, tenemos el resto de las penicilinas, sulfas y tetraciclinas. Ahora, si seguimos analizando este reglamento europeo, el artículo 118, y esto es el que nos tiene que llamar la atención, preocupar, llámelo como quieran, pero tenemos que prestar atención. Habla de los animales o productos de origen animal importados en la Unión, es decir, los países como los nuestros, países de la región, que venden alimentos a la Unión Europea. Y dice lo siguiente, el artículo 107, si recuerdan, el artículo 107 es el que hablaba sobre los 5 postulados, sí, que los medicamentos no deben utilizarse para tapar deficiencias de higiene, que no tienen que utilizarse como promotores de crecimiento, ni con fines metafilácticos ni profilácticos. Bueno, dice que entonces, ese artículo, apartado 2, se aplicará mutatis mutandis, es decir, haciendo los arreglos que sean necesarios para cada una de las regiones. Se va a aplicar a los operadores de terceros países y dichos operadores no podrán usar los antimicrobianos designados en virtud del artículo 37. Si recuerdan, el artículo 37 decía que cuando el beneficio que le trae al animal es menor a la probabilidad de generar resistencia en humanos, ese antimicrobiano no debe registrarse. Entonces, repasando. Artículo 107, apartado 2, se va a aplicar a los terceros países y dichos operadores, los países de la región, no van a poder usar estos antimicrobianos designados en el artículo 37, apartado 5, en la medida en que ello sea pertinente en relación con los animales o los productos de origen animal de terceros países a la Unión. Es decir, que aquellos antimicrobianos que ellos publiquen como antimicrobianos críticos que no tienen que utilizarse en animales, los países como los nuestros no deberíamos utilizarlo en los animales que vamos a exportar. Dice que también que la Comisión adoptará actos delegados en arreglo del artículo 147, después si quieren lo pueden ver, a fin de complementar el presente artículo. ¿Por qué? Porque este listado de antimicrobianos todavía no ha sido publicado. Lo que vimos recién es el resultado del análisis de riesgo que hizo la EMA para la Comisión, para que después la Comisión tome la determinación de qué antimicrobianos tiene que restringir. Entonces, en base a todo esto, podemos hacer algunas consideraciones. En principio, y digo ahora en principio porque todavía no tenemos una respuesta clara por parte de la Unión Europea, las restricciones se van a limitar a los animales con destinos a esta comunidad económica. Es decir, que los animales que se críen para después ser exportados y los alimentos derivados de estos a la Unión Europea no pueden recibir ninguno de estos antimicrobianos, que hoy no conocemos todavía cuáles son, pero intuimos cuáles pueden ser, porque van a estar prohibidos. Por otro lado, se tendrán que incluir en los planes nacionales de control de residuos los antimicrobianos de la categoría A, suponiendo que esos serían los antimicrobianos restrictivos. Es decir, que cuando enviemos alimentos, vamos a tener que hacer control de residuos sobre esos antimicrobianos para evitar que haya presencia de residuos. ¿Por qué? Porque desde el momento que los antimicrobianos son sustancias prohibidas, no hay límite máximo de residuos que valga. Ahí se trata de detección del residuo de la sustancia, y a partir de eso puede llegar a generar rechazos de mercaderías. Una vez reglamentado,
se van a establecer los controles que se van a realizar sobre las importaciones, es decir, que cuando ellos prohíban estos antimicrobianos, de la misma forma que vamos a controlar nosotros que nuestras mercaderías vayan hacia la comunidad económica libre de esos antibióticos, ellos van a hacer lo propio en un puerto, con lo que puede generar rechazos o tendremos que redireccionar nuestros envíos a otros países que lo puedan aceptar. Y algo muy importante a resaltar es que esta lista no es estática y podrán incluirse o quitarse antimicrobianos de acuerdo al riesgo que ellos consideren. Fíjense qué importante que para Europa esto, que ha destinado un fondo de, si mal no recuerdo, 9 millones de euros para plantear un proyecto tripartito entre OIE, OMS y la FAO, y que atiende a los principales aliados económicos de la Unión Europea. Y en el caso, este grupo está formado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Y para estos países destinan estos 9 millones que se tienen que ejecutar en un periodo de 3 años y que tiene como principal objetivo que estos países fortalezcan o implementen, en el caso de que no hayan implementado, los planes de acción nacional, que empiecen a generar, a fortalecer o a generar vigilancia de la resistencia y sobre todo el uso y consumo de antimicrobianos en animales y personas. Fomentan la alianza público-privada para poder lograr el uso responsable y generar legislación que sea aplicable, y también para fomentar la investigación y la innovación, así como las alternativas de uso de estos antibióticos. Fíjese qué importante que es la aplicación de este reglamento en los terceros países que han destinado plata, y mucha, a los principales aliados económicos para que cambien la forma de producir, porque sus consumidores están demandando otro tipo de alimentos. Entonces necesitan que sus proveedores de alimentos cambien la forma de producir. ¿Qué conclusiones podemos arribar después de ver todo esto? Bueno, en principio podríamos decir, bueno, mientras se aplique a los animales que van a ser exportados, podríamos hablar de una producción segregada, con requerimientos para cumplir con esas exigencias externas. O sea, es decir, trabajar con un doble estándar. Tenemos animales para un estándar alto como es el europeo y tenemos animales para nosotros. O podemos pensar en una sola producción pensando en nuestros consumidores, y me parece que por ahí debemos ir. Entonces tenemos que plantearnos si vamos a ser proactivos o reactivos considerando esta premisa. Alguien podría decir, bueno, pero ¿cuánto le exportamos a la Unión Europea? Y probablemente poco. Argentina no le exporta mucho, Pero hay que estar atentos, porque generalmente los estándares europeos son tomados como estándares por otros países que le viene como anillo al dedo tener un manual de procedimientos escrito, y lo único que tienen que hacer es cambiar el logotipo del organismo que lo va a aplicar, y ya tienen todo un paquete legislativo en materia de, en este caso, productos veterinarios. Entonces tenemos que ser muy prudentes, porque lo que dicen los europeos muchas veces son tomados por otros países como países de África, países de Oriente, Oriente Medio, Asia y China. Y China y la India son países importantes y aliados económicos de muchos países de la región. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que pensar en la alianza público-privada. Si hay algo que nos ha demostrado la experiencia es que las normas de escritorio no sirven, porque después no pueden aplicarse. Y para eso es muy importante contagiar, cambiar el chip que tenemos metido en la cabeza de determinados temas e invitar al sector público a que participe en la toma de decisiones. Obviamente siempre sin perder el objetivo del contralor, que es el que nos toca a los gobiernos, a los estados nacionales, pero sí tener en cuenta que todas las decisiones que tomemos en materia de resistencia antimicrobiana siempre van a afectar el interés económico de alguien, siempre, es indudable eso. Y en el sector productivo no va a ser la excepción. Por eso hay que invitarlos a contarles qué es resistencia, cuál es la implicancia económica que tiene y sobre todas las cosas, la implicancia que tiene sobre salud pública. Que entiendan que no crían animales, sino que están produciendo alimentos, y que para poder cambiar el paradigma productivo de la región necesitamos el acompañamiento de todos. Por eso que la alianza público-privada, creo yo, es la única vía para poder cambiar todo. De esta manera lograr acciones consensuadas, y en el caso de que haya que aplicar restricciones o prohibiciones, como fue el caso de la colistina, que duela menos y que se pueda aplicar en inmediato. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención, y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, y dejo de compartir.